Bendiciones, mis amados. Aquí un poquito tarde. Me disculpan, pero esto cuando se trata de internet y todo, cualquier cosita es un problema. Pero problemas con soluciones. Eso sí es bueno. Bueno, estamos compartiendo ya hace algunos capítulos sobre el tabernáculo hecho por las manos de Dios, el que le fue enseñado a Moisés como una sombra para que él lo hiciera de uno que estaba en el cielo. Y ya hemos hablado que era nuestro Señor Jesucristo. Y quedamos la semana pasada en que el Señor le hablaba a los doctores, a los fariseos, a los jeduseos, a todos aquellos que trataban de opacar la gloria y el poder y la unción de Dios. Porque siempre, siempre, siempre que se va a hacer manifiesto en alguien, los que no lo tienen o los que están luchando por alcanzarlo, siempre van a estar apuntando, juzgando, criticando a los que se mueven en el poder del Evangelio, que quedamos la semana pasada, que en este lo íbamos a hablar. Pero indudablemente que hay que tocar el esquema de lo que es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es tener una fe que sea real, que no sea mucha araraca de Biblia, sino que se convierta en realidad nuestra fe, que sea fácil de explicar, contundente y que tenga pruebas de que funciona. Lo segundo es tener poder para poder hacer las cosas que Dios nos envía a hacer, que fue lo que el Señor Jesús logró cuando fue investido del Espíritu Santo. O sea que el que no lo alcanza, yo lo lamento mucho, pero la Biblia explica que el Señor Jesús no pudo hacer nada hasta que vino en él la investidura del Espíritu Santo. A los apóstoles mismos no les dijo, vayan, funden iglesias. No. Ni vayan, toquen puertas y prediquen. No. Esas son estrategias de hombre, fuerzas de hombre. Sí. Él les dijo, vayan y oren para que puedan testificar de mí hasta que sean llenos, embestidos del poder del Espíritu. Lo tercero que debe de enseñar nuestro Evangelio es gloria. ¿Qué es la gloria, profeta? Gracias por levantar las manos. Si tú tienes una fe real y tú tienes poder para hacer las cosas porque estás lleno del Espíritu Santo, entonces la gloria de Dios se va a hacer visible. Porque la operación del Espíritu Santo es visible. Señales, milagros, hechos, palabras. Eso es nuestro Evangelio. Ahora, para ir a esa dimensión, tú no tienes que estar pensando en números, en riquezas, en abundancia. No, tú estás buscando solo servir a tu Dios como sacerdote. Cuando esa es la prioridad de servir a Dios para después ir a servir a otros, es cuando las cosas por las cuales nosotros luchamos todos los días, techo, comida, ropa, estudio, los muchachos, no como decía un apóstol que nos visitó el domingo, no tener un carro de Luis 15, uno manejando y 15 empujando. No, todas esas cosas el Señor le llama añadidura. Añadidura. Entonces, ¿qué es lo que es el completo? Que esas cosas Dios las llama añadidura. Lo que te enseñé ahora de los 3 puntos de lo que es el Evangelio. Eso es lo que el hombre y la mujer de Dios deben de buscar. Entonces, para llegar a eso, hay que ser un creyente, no un cristiano. ¿Cuál es la diferencia, profeta? Bueno, que el infierno está lleno de millones y millones de cristianos que nunca fueron creyentes.
Sí. ¿Doloroso? Bastante. ¿Podemos arreglarlo? Sí. ¿Quiénes? Tú y yo. No podemos seguir jugando a la iglesita. El Señor mismo les dijo a ellos, cuando ellos estaban encima de Él, por las cosas que Él hacía, la envidia, el celo que ellos no lo podían hacer, Él les dijo, ese templo que ustedes admiran tanto, que adoran tanto, que están pendientes de bajar de todas las aldeas y de todas las casas para estar a las 3 de la tarde y pararse en la puerta de cada tienda en que viven para mirar hacia donde está el templo. Ese templo se va a derrumbar, pero yo en 3 días voy a edificar uno que tiene más gloria que este. Y ellos pues dijeron, Señor, ¿cómo tú dices eso? ¿Qué blasfemia es esa? 46 años se demoraron haciéndolo y tú ahora vienes a decir que en 3 días lo haces. Porque ellos no habían entendido de qué templo estaba hablando el Señor. Todo aquel que ha nacido para Dios por un arrepentimiento genuino en su corazón, creyendo lo que Él hizo del Getsemaní a la cruz y su resurrección. Porque tenemos que creer en Él como nuestro Salvador, el que cargó encima nuestros pecados, pagó por Él, lo exhibió públicamente, venció la tentación que a mí me acosa y me ha vencido, y Él no pecó. Él libertó la obligación de pagar yo por lo que yo había hecho cuando Él expuso mi pecado y lo venció. Me quitó el pecado de encima y el dominio que tenía el diablo sobre el pecado que yo cometía. Aquel que puede entender todo eso es el que es nacido para la eternidad. Ahora, de allí a nacer de nuevo, eso es otra historia. Eso es otra historia. ¿Por qué razón? Ya lo he explicado en capítulos anteriores. Se necesita un vientre que te coloque un cordón umbilical desde el momento de la concepción o salvo para la vida eterna, porque esa es otra. Hay muchos creyentes que se quedaron en la puerta del templo. No viven de lo que es la cruz, no viven del lavacro, jamás han pasado al lugar santísimo, no saben de experiencias con el Espíritu Santo, creen que una paradita de pelos, un escalofrío, un calorcito, eso es del Espíritu Santo, y se contentan con eso. No, tú necesitas saber que la plenitud de Dios está en un santuario dentro de ti, que tienes que oficiar como sacerdote, y de eso es que estamos hablando en estos capítulos. Mira lo que tengo escrito aquí. Quedamos la semana pasada que Él prepararía y establecería ese templo y que era indestructible en todos aquellos que creyeran. Pero ellos, igual que muchos de nosotros, no comprendemos cómo es que somos un templo. Sí, porque es muy fácil decir, yo soy templo del Espíritu Santo, yo soy templo de Dios. Pero si tú dices eso, yo deseo ver lo que está en tu templo, que espiritualmente es invisible e intangible, pero que la manifestación de ese espíritu que vive dentro de ti es visible, física, se puede mirar, se puede contemplar, tocar. La operación de Él es así. Entonces dice lo siguiente: porque siempre pensamos, asociamos, cuando hablamos del templo del Espíritu Santo, en un edificio o un altar físico, pero no tenemos en cuenta que nuestro Dios es un espíritu y que como espíritu vive en una casa espiritual,
no tiene paredes, ni techo, ni menos piso o altares. ¿Qué significa esto? Significa que la iglesia ha estado muchísimo tiempo entre cuatro paredes, clamando por la manifestación de Dios cuando ellos deben ser la manifestación de Dios. Nosotros debemos de ser. Pero si nos seguimos congregando en cuatro paredes bajo un techo, ¿cómo el Espíritu Santo va a mostrar sus señales de gloria entre nosotros mismos? Por eso es que la iglesia está tan acostumbrada a que en cada servicio salen 40 enfermos, 50 enfermos, 100 enfermos, a los 15 días son los mismos 100, pasan 3 meses y son los mismos, alguno por ahí dice que fue sanado, y no dudo de que sean sanados. Pero ¿a qué precio nos encerramos a enseñarnos entre nosotros mismos la vida, el poder, la gloria y la unción del Espíritu, cuando esa debemos de tenerla nosotros? Debe de ser parte de nuestro ambiente. En nuestro ambiente debemos de respirar la vida del Espíritu. Nuestra sangre debe de conducir el ADN de Dios. Que el poder, el denuedo, la gloria, el poder para poder hacer esté en cada uno en la iglesia, para cuando salgamos a la calle, que es donde Dios se va a manifestar con poder. Si tú miras los evangelios, nunca vas a ver al Señor tratando de exponer el poder de Dios constantemente en la sinagoga. Si tú miras los evangelios, son muy pocos los milagros que se narraron, que ocurrieron en la sinagoga. Pero en las plazas, en los mercados, en los pozos, en donde sacaban el agua, en todos esos lugares públicos, Él estaba. Y era tanta la fama del Señor por la gloria que se manifestaba en Él, que las multitudes salían de los pueblos a donde Él estaba. Porque la palabra fama la necesita todo ministro. Ministro que no tenga fama de que Dios se manifiesta con gloria es un ministro que no avanza. Usted puede tener mucha palabra, saber mucho griego, hebreo, arameo, saberlo trazar, homilética, hermenéutica, haga lo que usted quiera. Que mientras la gloria y el poder de Dios no sea visible en su vida, usted no va a tener multitudes, tendrá un puñado y tendrá que luchar toda su vida por mantenerlo. Pero donde la gloria es visible, hay fama. ¿Qué es la fama? La fama es la unión de dos palabras, ako y logos. La fama del griego es akologos, que es que cuando nosotros hablamos, lo que nosotros decimos cautiva tanto la atención del escucha, que esas palabras van a desenterrar al hombre viejo, lo sacude, lo coloca en pie, lo avergüenza delante del principio del Señor, lo hace sonrojar, lo hace cambiar, le hace decir hasta aquí no más, arrepentirse genuinamente. Entonces tiene que cambiar. Pero fuera de eso, las palabras tienen el poder no de hacer solamente cambios interiores, sino físicos. De esas dos palabras se conforma la vida de un sacerdote. Ahora mira esto. En Juan 4:24, Dios es espíritu. Dice que Dios es espíritu. Por eso toda naturaleza humana, donde el corazón no haya sido redimido por la sangre de su Dios, allí no ha sido construido por Dios su tabernáculo o templo. Yo sé que esto es delicado, yo sé que no te va a gustar mucho si no te estás moviendo en la vida de Cristo y el Espíritu,
en los únicos que Dios ha colocado. El poder, ellos mismos son Dios, pero ellos son los que en esta dispensación tienen el poder por lo que el Señor Jesucristo hizo para hacer todas las transformaciones, las regeneraciones, pero al tiempo para implantar el poder, la gloria y la unción. Entonces, la Escritura es bien clara, ¿ya? Si Dios es espíritu y Él no puede morar dentro de su templo, porque Él no va a morar donde Él no es apreciado, donde Él no es amado, donde Él no es servido, donde Él no es adorado, donde no se le reconoce como Dios, como Salvador. Entonces te hago énfasis en esto. Por eso toda naturaleza humana, donde el corazón no haya sido redimido por la sangre de su Dios, allí no ha sido construido por Dios su tabernáculo o templo, y esa alma está en incapacidad de comunicarse con Él. Ese es el problema que tenemos en la iglesia. Duele muchísimo, pero no me apagues. Deja que la palabra de Dios te desafíe. Si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Pero si escuchas, puedes cambiar tu generación y las que están por venir. Entrégate para que Él haga. Hombre, mujer, niño, joven, anciano. Todos tenemos la posibilidad y la habilidad por lo que el Señor hizo de que en nosotros, en nuestro interior, haya una manifestación radical, pero potente y poderosa de lo que es la gloria, el peso de la gloria. Sí, la unión de dunamis y exousia. Poder para poder hacer y una palabra que tenga autoridad. Sí. Tenemos la habilidad como iglesia para hacerlo. Profeta, ¿y qué se necesita para eso? Gracias por preguntármelo. Si no lo has logrado nunca y llevas años, arrepiéntete. ¿Ya? La palabra arrepentimiento es la palabra metoneo. ¿Ya? Porque metonimia es mentira. Metoneo es arrepentirse de la manera en que hemos construido nuestra vida, como hemos creído, y ahora que vemos los resultados, nos damos cuenta de que lo que hemos hecho son sistemas religiosos aprendidos que no producen el fruto de Dios, o en las mismas condiciones no produce el fruto que esperamos que la fe le dé a la familia. Entonces hay que arrepentirse de eso y decir, Señor, tener humildad para decir, Señor, no lo he vivido como los apóstoles lo vivieron, y se narra en Hechos, lo que tú mismo hiciste, como tú nos enseñaste. Y dice que Él está presto a esa voz. Clama a Él y Él te va a responder. Clama al Señor Jesús, quien te embiste del Espíritu, y lo vas a tener a plenitud. ¿Por qué razón? Porque primero tienes que estar conectado con Jesús. Del Getsemaní, el pretorio, el Calvario, la cruz, la resurrección, sumergido, bautizado en su sangre, en su sufrimiento, que no te desprenda de la cruz nunca, que camines debajo de ella, que entiendas que somos pecadores y que diariamente tenemos que ir al lavacro, que es nuestra conciencia, examinarnos. Dios no va a colocar su divinidad en alguien que tiene pecados consentidos y que sabe que los tiene, pero argumenta una estira de cosas para no apartarse de ellos. Así no funciona el poder de Dios. Un sacerdote tiene que tener autoridad y poder de Dios. Eso no es gritar a los demás. No, 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 no. Eso es que la autoridad que Dios te da enseña poder y gloria.
Y no que cuando tengamos que dirigir a veces tengamos que poner disciplina, seguro que sí, pero que ante todo nuestra humildad y amor hacia las personas demuestre que estamos interesados en sus almas. No estamos interesados en que nos sirvan, estamos interesados en que sus almas prosperen, en que sus familias salgan adelante. Mire, si la iglesia hiciera nada más el trabajo de ganar los miembros de cada persona individual que está en la iglesia, usted tendría que tumbar las paredes de donde usted está. Porque en cada familia son 4, 5, 6, 7, 3, mínimo 3. El que vivirá solo, vive solo, pero tiene padres y hermanos. Si nosotros nos dedicamos solamente a ganar esas personas, con las cuales tenemos conexiones, por la persona que ya está en la iglesia, no cabría la gente. No cabría. Pero estamos enviando personas que no viven la vida y la potencia de la gloria de Dios, que no tienen una fe real. Sí, que no tienen poder para poder hacer las cosas de Dios. A que ganen almas cuando en sus casas están perdidas, o algún miembro de su casa está perdido. Ser sacerdote empieza por la casa. Déjame tomar agüita. Dice así: porque la naturaleza caída solo identifica y se comunica con todo el sistema del mundo en que vivimos. Una identificación de que el templo, el santuario de Dios no está en ti. Es que la comunicación de tu vida, el lenguaje de tu vida, lo que te gusta escuchar, lo que te gusta hablar, lo que te gusta hacer, tiene mucha comunicación con el sistema del mundo, no de la iglesia, no de las obligaciones con Dios, no con el servicio con Dios, sino que te gastas en lo que el mundo tiene programado para capturar tu mente, tu imaginación, tu oído, tus ojos, y para hacerte caminar hacia el mismo sistema. Esa es una prueba de que Dios no está establecido. Porque Jesús tiene que reinar en tu corazón. Si Jesús no es el Curios, el Señor, el dueño, el propietario, la autoridad superior dentro de ti, tú no eres de Dios. Tú piensas que eres de Dios. No. Hijo, hija, estás pagando una cuota para ir a un club social llamado iglesia, en donde vas a exhibir tu carro y tu ropa, y a dar 2 y 3 horas de tu tiempo para alentarte, para luego seguir en el sistema del mundo en que te mueves. Duro, sí. Verdad, escúchala. Compárala con tu vida. ¿De qué se trata entonces? Saber que este templo del Señor está dentro de mí. Y ya hemos explicado que nuestro ser interior, nuestra alma, tiene una parte extendida que cayó en Génesis 3, del 1 al 8, lo cual el Señor llamó corazón. Por eso Él nunca pide ganar tu alma, ni tu espíritu, ni tu cuerpo, ganar tu corazón, porque allí donde está el culto racional del hombre. Entonces, si Él gana eso, puede regenerar el alma y puede hacer que tengas una vida espiritual gloriosa. Porque, como leímos en capítulos anteriores, en Génesis, pero ven, no me adelanto, ven, yo te leo un pedacito aquí, que es que me voy adelantando mucho. Pero cuando Dios toma control, en el primero, es nosotros controlados por el sistema del mundo.
Ahora vamos a ver este otro. Pero cuando Dios toma control de nuestro corazón, lo lleva a la posición antes del pecado en Génesis 1, 26 al 30 y recuperar lo que se perdió en Génesis 3 de el 1 al 7, y lo cual el Señor se lo hizo saber al hombre en Génesis 3 del 8 al 13. Vamos a leer la Biblia un poquito allí para que haya argumentos sobre lo que estamos diciendo. Ya te lo he dicho en días pasados, pero te lo voy a volver a recordar. En Génesis 1:26, cuando Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, Él le da, estando en su estado de espíritu, alma y cuerpo, así lo hizo. Le da poder, gobierno, dominio sobre todo lo creado. Y te he dicho que me encanta lo que dice el original en hebreo, que dice que sobre todo le dio dominio sobre el reptil rectante que se arrastraba en la tierra, que era la serpiente antigua que se nombra en Apocalipsis. Quiere decir que el hombre en su creación inicial, porque ya Lucifer y toda su pandilla había sido arrojado a la tierra. Entonces Dios crea al varón, que no se llamaba Adán todavía porque no había pecado, y a él le da la autoridad sobre todo lo creado. Pero también le dio autoridad sobre el demonio, sobre Lucifer. Tenía la autoridad. Cuando le crea el muñequito, el cuerpo, en Génesis 2:7, le sopla aliento de vida, le coloca el alma. Entonces tenía un cuerpo con alma y le coloca el espíritu de gobierno. Quiere decir que fuimos creados para gobernar y dominar sobre todo, incluso sobre el enemigo, si lo hacemos desde nuestro espíritu, donde está la gloria, donde está el peso de Dios. Pero mientras la mente se entrone a gobernar, va a gobernar el sistema del mundo y lo que te va a traer es perdición. En aquel tiempo, en Génesis 3:8, el hombre hablaba con Dios, cara a cara. Para allá es que vamos, a esa explicación. Dios tenía trato personal con el hombre creado. Por causa del pecado, se pierde el trato. Hay que esperar que venga nuestro Señor Jesús para hacer todo el plan de salvación y redención. Para que las cosas sean restauradas como en Génesis 1:26, a través de los consejos de Dios en su palabra, que son la fe. Todo el que pueda creer al consejo, lo obedezca y lo haga, va a recuperar. ¿Aló? Va a recuperar el comportamiento que había en Génesis 1 hasta que terminó el capítulo 2. Inclusive cuando ya había pecado del el capítulo 3 del versículo 8 al 13. ¿Por qué razón? Porque lo que nuestro Señor Jesús hace no es solamente que nos da la salvación. Él nos reinstala con el Padre. Él hace el camino para llegar a la presencia del Padre. Entonces, no comprendo por qué tenemos que conformarnos con estar solo escuchando las experiencias que Dios tiene con otra persona. No, no debería de ser así. Es importante que nos den de lo que Dios les da,
valiosísimo. Pero tú tienes que tener una vida no de experiencias. Tú tienes que tener una vida, pero de vivencia, en donde Cristo mora en tu corazón. Que el pensamiento de Dios, las palabras de Dios, que tiene cada una de ellas poder para poder hacer, moren en tu corazón. Que Cristo no sea visita, no sea turista en tu corazón. Lee Efesios 3, 15, 16, 17. Te vas a dar cuenta que Él mora en el corazón del hombre por la fe. O sea, la fe es la que hace que Cristo se instale en tu corazón. ¿Y por qué allí? ¿Y el Espíritu Santo, por qué en el Espíritu? Buena pregunta. Tenemos la Escritura que nos enseña todo eso. ¿Sabes por qué? Porque lo que se cayó incluye el culto racional del hombre. Cuando desechó el principio de Dios para colocar en su culto racional el principio del mal. Entonces, ¿en dónde tiene que instalarse el principio para erradicar el principio del mal? Génesis 3:1 te da la respuesta. Pero si no, tienes toda la Biblia para buscarlo. El mismo árbol que causó el alimento del mal, el mismo árbol que hizo ese daño, va a ser desarraigado del corazón del hombre cuando el hombre entienda que si su culto racional es entregado al Señor, Cristo va a tomar cada uno de los cuartos de tu mente, de tu memoria, de tus emociones, tus sentimientos, tus apegos, tus afectos. Tu voluntad va a ser obediente al principio de Dios. Entonces Él será dueño, Señor, Rey, propietario. Entonces no te costará obedecer a Dios, porque Él reina dentro de ti. De eso se trata, de que nosotros podamos alcanzar eso. Sin eso es imposible vivir la llenura, el poder. Siempre estaremos orando por las añadiduras, pero el reino y la justicia nunca se instalará en nosotros, porque el reino y la justicia es lo que trae el poder, la gloria, la autoridad, la fe, el creer a esa fe, el poder para poder hacer las cosas que Dios coloca en nuestro corazón para hacer. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es rezos y rezos y rezos y oraciones, a ver si de pronto sale un chispazo espiritual. No. El Evangelio es un estilo de vida en donde Dios reina y nosotros caminamos por el principio. Pero para eso tienes que servirle en tu interior a Dios. Y eso no lo hace sino un sacerdote. Y un sacerdote es alguien que es consagrado, separado. Mira características que tengo apuntadas aquí. Para eso el Padre preparó un cuerpo en su plan de salvación hacia el hombre desde antes de la fundación del mundo. No solo para cargar sobre él todos los pecados de los que creyeran, sino también para pagar sobre su cuerpo el castigo que merecíamos por haber pecado. Porque estos son dos actos diferentes, pero con el mismo sacrificio. Pero no conforme con cargar el pecado y recibir el castigo del pecador, lo venció en la cruz y lo borró para siempre con su vida. Por su sangre nos dio vida al mundo espiritual divino que habíamos perdido en el principio en Génesis 3, 1 al 8. Si Dios logra recuperar para su propiedad tu oído, tu ojo, el olfato espiritual, el discernimiento,
el gusto, el sabor por la palabra de Dios, entonces tu tacto va a enseñar que sí se puede mostrar la gloria de Dios, la autoridad, el poder. Lo demás es llenarse de conocimiento y jugar a la iglesita o tratar de ser religioso. Mira, la mente no pide sino conocimiento. Pero la mente, mientras pida conocimiento, ella va a reinar según lo que la inteligencia, su razón, su lógica y su interpretación de. Pero cuando ella se desentrona para servir al de adentro, en donde el principio de Dios va a comenzar a gobernar tu vida, entonces es cuando la mente se hace sierva. Porque a ella la hicieron no para que te gobierne. Eso fue lo que el diablo le hizo creer al primer hombre y a la primera mujer en Génesis 3. La mente es solamente un vehículo para que se enseñe lo que tú eres, pero no que ella enseñe lo que ella quiere, de lo que ha aprendido del sistema del mundo. Por eso es que mientras la mente reciba conocimiento y no tenga tiempo para meditar en los principios de Dios, aún el principio de Dios le vuelve conocimiento. No alcanza porque lo está llevando igual que un libro. Lo razona y le aplica lógica y le pone la profundidad de su inteligencia, y entonces de lo único que hablan es de palabras nuevas, pero que nunca viven. Sí, duele, así es que tiene que ser para que te cures. Dios nos enseña que se hizo carne para salvarnos, y cuando lo logró, regresó a su estado de Dios Espíritu. Y en este estado es que mora como templo en el creyente, en su espíritu, el mismo Espíritu del Señor Jesús. Para que el Evangelio haga su función basada en una fe real. Sí, porque tenemos que tener una fe que sea explicable, aplicable y fácil de accionar. Fácil de aplicar y con resultados. Donde seamos habilitados por el Espíritu Santo, que nos prometió nuestro Señor Jesucristo, Salvador nuestro, para tener el poder para poder hacer, no solamente en nuestra vida diaria, sino en la vida con Dios. Porque si Él no te da el poder, tú no podrás hacer las cosas divinas. Y eso sí es el paquete fuerte del reino de Dios y su justicia. Para tener poder de poder hacer, y que lo que hagamos manifieste la gloria de Dios. Sí, porque por lo que a mí me enseña el Señor Jesús y los apóstoles, palabras sin gloria, autoridad sin acción, ¿de qué nos sirve? Conocimiento. Es necesario que se vea un accionar. Por eso Santiago decía que la fe sin obra era muerta. Tenía toda la razón. Uno de los pilares más salvajes de la fe están escritos ahí. Mira esto. Que lo que pensemos, hablemos y hagamos enseñe el favor y poder en acción de Dios. Hay algo que es muy interesante, y es cuando podemos mirar lo que el Señor contempló como las buenas nuevas de salvación. Y me gusta tomar Lucas 4, el versículo 18, porque es muy explícito. Mira esto. Te voy a leer las palabras claves que forman mandamiento. Mandamiento es aquello que explica una inspiración o una ley de Dios, y que tiene que enseñar el cómo, para qué sirve y el para cuándo. La palabra dice que Él me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Y cuando habla de los pobres, ya esto lo hemos visto en otras partes de esta misma serie, pero quiero hacerte un recuento rápido. Es el estado de vida en que se encuentra una persona.
que por la vida que ha llevado, por la personalidad que tiene hoy, por lo que él pudo escuchar de que estaba en el vientre de su madre hasta hoy, por lo que pudo ver desde que nació, por la formación externa que ha recibido por hermanos, por primos, por tíos, por los padres, en la escuela, en el colegio, por toda la gente en que él se mueve, lo han llevado a un estado en que se encuentra una persona derrumbada, frustrado, caído, sin valores, que no puede volar por sí solos. Y el Señor dice que Él tiene palabras nuevas, que cuando Él las dice, estas personas que están en esta pobreza espiritual son llevados a prosperidad. Ahí tienes una. Cautivos, porque habla de que me ha enviado para clamar libertad a los cautivos. Es aquellas personas que son tomadas prisioneras para ser usados como presas, la mayoría de ellas metidas en temor, sí, por violencia, por abuso, por venganza, por odio, por raíces de amargura, pero ahí están cautivos. Y Él dice que tiene palabras para que sean libres. Estamos hablando de lo que es la vida de autoridad y poder de un sacerdote. A los que están ciegos. ¿Por qué? Porque Él dice que la recuperación de la vista a los ciegos. O sea, que no nacieron ciegos. Veían, pero en el transcurso de la vida quedaron ciegos. Es aquellos que tienen cegado el entendimiento, inflados con su arrogancia, envanecimiento, porque se han creado a base de fuerza y de conquista y de batalla y de guerra, y entonces su corazón endurecido no les permite aceptar el principio del Señor, y entonces están ciegos y viven un abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, están perdiendo sus esposas, esposos, hijos, ya, pero quieren cubrir las cosas con otras cosas, pero sus vidas son miserables. Son necesitados y hambriados y sedientos de que alguien les haga ver la vida diferente. Y Él dice que eso es parte del reino y que hay palabras para eso. Habla de los oprimidos, los que son separados para ser triturados, destrozados, rasgados en pedazos, ¿ya? Porque son culpables delante de la sociedad por sus ataduras. Y cuando estamos hablando de ataduras, estamos hablando de todo tipo de ataduras: drogas, alcohol, tabaquismo, homosexualismo, lesbianismo, gente que está en venganza, en crimen, todo lo que sea una atadura. Él dijo que Él tenía palabra para sanar y para libertar eso. Ahora, ¿cómo alcanzamos para poder desarrollar esto? Te leo lo que te leí el primer día. Mira esto. Ojo, sacerdote, porque tienes el material de Dios, el poder de Dios, la ayuda de Dios para que alcancemos esto. Necesitamos una iglesia que cuando camine en la atmósfera donde su ambiente se mueve, Él cambie las personas. No es que cambies el mundo, cambia tu mundo, que es tu ambiente. Cambia la atmósfera de tu casa. Porque si tú andas con tu ambiente cambiado, con tu mundo cambiado, a donde tú llegues cambiará la atmósfera y cambiarás el mundo de muchas personas. Pero para eso, ten en cuenta estas recomendaciones. No es qué haces, sino quién eres. Sí, porque a veces hacemos muchas cosas para Dios, pero en ninguna de ellas manifestamos a ese Dios. Entonces no es lo que hacemos, sino lo que somos. Eres una persona que se hace fuerte en su criterio y que jamás depende que Dios haga, tienes un problema. Si tienes eso, tienes un problema. Dios no puede trabajar contigo, porque tu criterio aprendido de por vida, o como lo has hecho,
te impide romper la estructura para que Dios haga. El sacerdote es alguien dócil al pensamiento de Dios y depende de que Dios lo proteja y haga. Aquí usted se da cuenta que ya está como sacerdote. Cuando usted es dependiente de que Dios te proteja y de que Dios haga en tu vida, para eso hay que humillarse, ser humilde, dócil. El creyente no puede actuar independientemente como sacerdote porque el poder reside solo en el Espíritu Santo y nunca en la persona. Todo es una obra del Espíritu Santo en el creyente. Ahora, ojo con lo que te voy a decir. Estamos unidos con nuestro Señor Jesús en la cruz para los que creen y se arrepienten de pecados. Y unidos con Cristo por las palabras que forman la fe. Unidos con Jesús por la cruz. Y unidos con Cristo por las palabras de fe que habitan en nuestro corazón. Estos son un acto divino propiciado por Dios. O sea, el acto de la salvación y la sangre y de que Cristo muere en nuestros corazones es de la voluntad, del favor, es una actitud de Dios para con nosotros. Ahora mira la nuestra. Es un acto divino propiciado por Dios, los cuales hace a través del Espíritu. O sea, aún esos dos se necesita la guianza, la ayuda para ir a arrepentimiento y para ir a justificación, aún por la fe y por la cruz del Espíritu Santo. Mira esto. Pero ser controlados o dirigidos por el Espíritu Santo. En el primer caso el Espíritu Santo ayuda para que eso suceda. Pero ahora, para que el poder, la gloria, la unción, el poder para poder hacer, tener una fe efectiva, certera, una oración eficaz, ya eso no depende de Dios, depende de ti y de mí. Y mira cómo cerramos. Pero ser controlados o dirigidos por el Espíritu Santo es un hecho de experiencia en la medida que el sacerdote se somete al control del Espíritu Santo. Ay. Voluntariamente yo tengo que entregar mi voluntad y todo mi culto racional para que el Espíritu Santo me pueda dirigir. Entregarle mi imaginación que llena mis pensamientos, mis principios, mis conceptos, mis apegos, mis emociones, mis sentidos, mis sentimientos, para que Él pueda instalarse y con Cristo desde allí puedan hacer las cosas que Dios tiene planeadas para ti y para mí. Es un hecho de experiencia en la medida que el sacerdote se somete al control del Espíritu Santo que habita en él. En el primero, el Espíritu Santo te redarguye de pecado, y en el segundo te abre el entendimiento a la fe, pero en el tercero, agárrate, suplica e intercede con lágrimas y quejidos que tú y yo no entendemos delante del Padre, para cambiar nuestras necedades y que la misericordia de Dios se extienda cuando oramos. No sé cuánto hemos hecho llorar al Espíritu Santo y cuánto ha sufrido y sigue sufriendo por ser nosotros necios. Una generación perversa, que ya te expliqué la vez pasada. Una generación perversa, como lo decía Jesús, es aquel que oyendo la instrucción y siendo enseñado de qué hacer, hace lo contrario, desechando el mandamiento de Dios y el precepto de Dios. Se hace perverso, abominable a los ojos de Dios. Y entonces la maldición no solo toca tu puerta, vives en ella. Espero que la reflexión de esta noche te lleve a tomar una decisión determinante de que hasta aquí fue así, pero que de aquí para adelante tú vas a permitirle a tu Señor Rey, tu Señor propietario, la autoridad más elevada sobre ti, que gobierne y te dirija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.